04:17 de la mañana. No fue una explosión. Fue un quiebre. Un sonido seco, breve, como cuando algo pesado acepta que ya no va a seguir en el aire. Brecha cafetalera al sur de Apatzingán, Michoacán. El cielo todavía negro. La luna alta, pálida. El aire huele a diésel y hojas húmedas. Un helicóptero intenta despegar. 30 metros. No más. Los rotores levantan polvo fino que se pega a la piel. El piloto acelera, buscando altura. El fuselaje vibra. Hay prisa. Hay miedo contenido. Desde el flanco izquierdo entran dos sombras. No traen luces. No anuncian presencia. Vuelan bajo, tan bajo que el terreno parece rozarles el vientre. En el visor nocturno, el blanco aparece verde brillante, recortado contra el cielo negro. Demasiado claro. Demasiado tarde. En el canal encriptado nadie grita. Nadie acelera la voz. Identificación positiva. Un segundo de silencio. El tipo de silencio que pesa más que el ruido. Luz verde. El proyectil cruza el espacio en menos de 2 segundos. No hay advertencia. No hay margen. Impacta en la cola. El rotor trasero se desprende como una hélice suelta. El helicóptero pierde eje, gira, entra en espiral. Abajo, el cafetal se ilumina un instante, como si fuera mediodía. Luego, el golpe. Seco. Definitivo. A kilómetros de distancia, un perro deja de ladrar. Lo que cae no es solo una aeronave. Es un plan. Es una ruta. Es una huida que se termina antes del amanecer. Adentro viajaba el hombre más buscado del país. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. No iba solo. 9 escoltas de su anillo cercano. Chalecos, radios, oxígeno portátil. Todo pensado para llegar a la frontera antes de que el día despierte. Todo calculado para no dejar rastro. Pero esta madrugada el cálculo falló. A 04:19, el helicóptero toca tierra de costado. El fuselaje se parte. Llamas cortas brotan del motor. El olor a combustible quemado invade la brecha. Entre el humo, movimiento. Gente viva. Gente armada. Gente que no entiende todavía qué pasó. Arriba, los rotores no se van, se quedan. 4 helicópteros de transporte entran en formación cerrada. Antes de que el polvo se asiente, caen las cuerdas. Negras, rápidas. 90 segundos. Eso tarda el descenso. Eso tarda el cerco. Los murciélagos no corren. Avanzan. Cada paso medido. Cada sombra cubierta por otra sombra. No disparan primero. Observan. Esperan el error. El error llega cuando los escoltas, heridos y desorientados, abren fuego a ciegas. Ráfagas cortas. Luces intermitentes. Poca disciplina. La respuesta es quirúrgica. No hay gritos. No hay persecuciones largas. Un blanco por movimiento. Un disparo por decisión. En menos de 2 minutos el perímetro queda en silencio. El tipo de silencio que no trae alivio. Un sargento se acerca a la puerta retorcida del helicóptero caído. Toma aire. Jala. El metal cruje. Cede. Ahí está. Vivo. Pierna derecha fracturada. Quemaduras en el brazo izquierdo. Sangre seca en la frente. Respira con dificultad. En la mano derecha, todavía aferrada, una pistola bañada en oro. No la disparó. No alcanzó. Cuando lo sacan en camilla, esposado de manos y pies, no mira a los soldados. Mira al cielo. Como si buscara algo que ya no está. Como si entendiera, por primera vez, que esta madrugada no hubo salida. Me vendieron, alcanza a decir. La frase se pierde en el ruido de los rotores. Pero el mensaje queda. A esa hora, en la Federal 37, una tiendita baja la cortina sin hacer ruido. Rosa apaga la luz. No quiere ver. No quiere ser vista. En una casa de lámina, Don Chuy apaga su radio viejo cuando el canal se llena de interferencia. Se queda sentado, en silencio. Espera. En la primaria del barrio, un letrero anuncia mantenimiento. Afuera, un retén militar bloquea la entrada. Nadie celebra. Nadie duerme. Porque cuando cae alguien así, lo peligroso no es la captura, es lo que viene después. Lo que pasó en esos 5 minutos cambió rutas, lealtades y silencios. Pero esta historia no empezó a las 04:17. Empezó días antes, con una anomalía que no cerraba, con un patrón que alguien decidió seguir hasta el final. Si quieres entender cómo se llegó a esta madrugada, quién filtró la información,
¿Y por qué el margen fue tan estrecho? Suscríbete ahora. Este canal cuenta lo que pasa antes de que amanezca. 3 días antes del impacto, no había helicópteros, no había fuego, no había ruido, solo una anomalía. Aguililla, Michoacán, zona caliente, pero estable. Demasiado estable. Durante semanas, los reportes de rutina marcaban lo mismo. Tránsito nocturno bajo, 0 enfrentamientos, señales débiles de radio que aparecían y desaparecían sin patrón claro. Para muchos, eso era normal. Para los analistas, no. La primera alerta no vino del aire. Vino del suelo. Un predio abandonado, registrado a nombre de una empresa fantasma, comenzó a mostrar movimiento de tierra. Nada espectacular. Montículos pequeños. Camiones entrando de noche, saliendo antes del amanecer. Siempre los mismos horarios. Siempre sin luces. Un patrón limpio. Demasiado limpio. El informe inicial fue breve. 2 páginas. Sin adjetivos. Posible infraestructura subterránea. Recomendable observación discreta. La orden fue simple. Mirar sin ser vistos. A las 22:40 del 3 de diciembre, el primer dron de vigilancia cruza el punto a gran altura. No baja. No se acerca. Solo escucha. Los sensores captan calor residual bajo una estructura de madera que, en papel, era un cobertizo viejo. Para un cafetal. Para nada importante. Pero el calor no miente. 12 horas después, el segundo vuelo confirma lo que nadie quería decir en voz alta. Generadores enterrados. Cableado reciente. Antenas camufladas como postes de luz. Un acceso que se abre y se cierra en menos de 20 segundos. Búnker. El término aparece en el reporte con cautela. No es común. No se escribe a la ligera. Un búnker no es para esconderse del clima. Es para esperar. O para huir. Durante las siguientes 48 horas, la vigilancia se mantiene constante. Ningún dron baja lo suficiente como para ser detectado. No hay sobrevuelos repetitivos. No hay rutina. Cada pasada es distinta. Cada ventana, calculada. En tierra los equipos de inteligencia se mueven en cobertura civil. Camionetas sin placas oficiales. Ropa común. Nada que llame la atención. Se detienen en la tiendita de Rosa. Compran agua. Pilas. Gasas. Preguntan por el clima. Por la carretera. No preguntan por hombres armados. No hace falta. Rosa responde lo justo. Baja la mirada cuando pasa una camioneta sin placas. Anota mentalmente quién compra y quién no. En esta zona, la memoria es una forma de defensa. A 2 kilómetros, Don Chuy gira el dial de su radio viejo. Las estaciones se cruzan. Hay interferencia. Fragmentos de voces. Claves cortadas. Nada continuo. Eso es lo que inquieta. Cuando alguien quiere ocultar algo, fragmenta. La noche del 4 de diciembre, llega la primera pieza clara. No es imagen, es voz. La interceptación dura 38 segundos. Suficientes. La voz es rasposa, pausada. No grita, no ordena con prisa. Habla como alguien que ya decidió. Menciona un vuelo, menciona una ventana nocturna, menciona coordenadas sin decirlas completas. Usa nombres clave que los analistas reconocen de inmediato. Sur de Jalisco, rutas conocidas, apoyos cruzados. Y entonces dice la frase: dile al piloto que me espere en el terrero. Salgo antes del amanecer. En el centro de análisis, nadie habla durante varios segundos. No hace falta. La voz no necesita presentación. El nombre aparece en la pantalla sin dramatismo. Sin mayúsculas innecesarias. Objetivo: Alfa. A partir de ese momento, todo cambia de ritmo. La observación pasiva termina. Comienza la convergencia. Los analistas cruzan datos antiguos, rutas usadas en años previos, ventanas de escape fallidas, informes médicos, movimientos financieros recientes. Todo apunta a lo mismo. Extracción de emergencia. No es un traslado rutinario. Es una salida forzada. La salud del objetivo no es un rumor. Es un factor. Tratamientos constantes. Movilidad reducida. Dependencia de un círculo cada vez más pequeño. Eso lo vuelve predecible. Y lo predecible, vulnerable. A las 23:00 del 5 de diciembre, el reporte final sube de nivel. Objetivo confirmado. Ventana de vuelo estimada entre 0400 y 0430. Ruta probable hacia el sur. La recomendación es clara. Interceptar antes del cruce aéreo.
No después, no en tierra extranjera, no con margen para negociación. A las 23:12, el mensaje llega a una base que no aparece en mapas. Código corto. 2 palabras. Sombra activa. En menos de 40 minutos, hombres que ya estaban listos se mueven sin hacer ruido. No hay arengas. No hay discursos. Cada quien revisa su equipo en silencio. Visores, comunicaciones, arneses. Saben que esta no es una misión más. A esa misma hora, en la brecha, el cafetal sigue quieto. El cobertizo no muestra movimiento. Todo parece normal. Ese es el último engaño. Porque cuando alguien tan alto decide moverse, siempre deja rastro. Y esta vez, alguien decidió seguirlo hasta el final. Si quieres ver cómo se armó el cerco, quién tomó la decisión que no tenía vuelta atrás y por qué el margen fue de minutos, dale like y suscríbete ahora. Lo que viene no se improvisa, se ejecuta. La orden no llegó con dramatismo. Llegó como llegan las decisiones que ya fueron pensadas demasiadas veces. 23:12 horas. Centro de comando móvil. Pantallas encendidas. Mapas sin nombres. Coordenadas que no aparecen en Google. El oficial al mando no levanta la voz. No hace preguntas. Mira el reloj. Luego asiente. Objetivo alfa confirmado. Protocolo sombra. Eso es todo. No hay aplausos. No hay comentarios. Cada quien sabe lo que significa. Sombra no es un despliegue visible. Es lo contrario. Es cerrar opciones sin que el otro se dé cuenta. En una base que no figura en comunicados, los murciélagos ya estaban listos desde antes. No porque supieran quién era el objetivo, sino porque así operan. Equipos preparados para despegar de noche, con clima adverso, con información incompleta. Esta vez, la información estaba completa, y eso lo hacía más peligroso. 2 Black Hawk de interdicción reciben prioridad. No llevan marcas visibles, no llevan armamento ostentoso, llevan lo necesario. Detrás, 4 helicópteros de transporte con los equipos de asalto. Cada aeronave sabe exactamente dónde colocarse. No hay improvisación en el aire. El comandante táctico, Iván Rocha, revisa por última vez la ruta en la pantalla. No busca el camino más corto, busca el más silencioso. Volarán bajo, muy bajo, aprovechando lomas, cañadas, puntos ciegos. El terreno michoacano no perdona errores, pero tampoco delata a quien lo conoce. Tiempo estimado al punto. 68 minutos. En tierra, nadie se mueve todavía. El búnker sigue dormido. Eso es bueno. Un objetivo que duerme comete errores al despertar. A la 01:30, las aeronaves están en el aire, sin luces, sin comunicación abierta. Cada piloto conoce su posición relativa. No se hablan. No hace falta. Arriba, la noche es una sola pieza oscura. Abajo, el país duerme sin saber lo que se está cerrando sobre él. En la Federal 37, un retén aparece y desaparece en menos de 10 minutos. No buscan vehículos. Miden tiempos. Cuentan autos. Observan reacciones. La idea no es detener. Es sentir el pulso. Rosa ve pasar camionetas que no reconoce. No se detienen. No compran. Eso la inquieta más que los que sí bajan el vidrio. A las 02:50, los sensores térmicos marcan actividad. El cobertizo se abre, se cierra, se vuelve a abrir. Movimientos cortos, precisos. Eso ya no es rutina. Eso es preparación. En el canal encriptado, la voz del operador es clara. Movimiento confirmado en punto El Terrero. Rocha no responde de inmediato. Observa. Espera el segundo dato. Aeronave en preparación. Matrícula no coincide. Clonada. Como siempre. La decisión que sigue es la más delicada de toda la operación. ¿Cuándo intervenir? Demasiado pronto. Y el objetivo se repliega al búnker. Demasiado tarde, y cruza el espacio aéreo. Ahí, todo cambia. Esperamos despegue. Confirmado. El reloj avanza lento cuando no se puede fallar. 03:40. El piloto sube a cabina. 03:55. Escoltas en perímetro. 9 siluetas. Armadas. Alertas, pero confiadas. 04:05. Rotores girando. Polvo levantándose. El ruido rompe el silencio del cafetal. Arriba, los 2 Black Hawk de interdicción ya están en posición, volando a menos de 50 metros del terreno. Cada curva estudiada, cada cerro memorizado. No buscan velocidad, buscan ángulo.
Visual del objetivo. Identificación positiva. Rocha mira la pantalla. La silueta es clara. Chaleco táctico. Equipo médico. Oxígeno. No hay duda. Confirmo. Un segundo más. Ese segundo es la frontera entre la historia y el parte oficial. Luz verde. A las 04:17, el helicóptero del CJNG empieza a elevarse. 30 metros. 40. El piloto intenta ganar altura rápido. Sabe que el primer minuto es todo. No llega. El artillero del Black Hawk ajusta coordenadas. Verifica distancia. Respira. No hay emoción en el gesto. Solo ejecución. El impacto ocurre a las 04:19. En tierra, nadie entiende todavía qué pasó. El ruido llega tarde. El polvo ciega. El fuego ilumina. Arriba, los murciélagos ya están en movimiento. No esperan confirmación. La caída es confirmación suficiente. Fase 2. Asalto. Las cuerdas caen antes de que el eco del impacto se apague. 90 segundos después, el cerco está cerrado. Lo que sigue no es espectacular. Es eficiente. Y en operaciones así, la eficiencia es lo que define quién sale caminando. Si quieres entender qué pasó en esos 90 segundos, cómo se neutralizó el perímetro y por qué el objetivo salió con vida, suscríbete ahora. A partir de aquí, cada decisión cuenta. El helicóptero todavía no dejaba de girar cuando el primer murciélago tocó tierra. No hubo gritos de «abajo», no hubo órdenes a pulmón, solo señales cortas, manos, luces mínimas, sombras moviéndose como si ya conocieran el lugar. 90 segundos. Eso es lo que dura un cerco bien hecho. No más, no menos. El cafetal estaba húmedo. Las hojas, resbalosas. El olor a combustible quemado se mezclaba con tierra recién removida. El fuselaje del helicóptero yacía de costado, partido en dos. Llamas bajas salían del motor. Nada descontrolado. Nada espectacular. El tipo de incendio que no grita pero quema. En el perímetro, 9 escoltas se movían sin coordinación. El impacto los había dejado vivos, pero desordenados. 2 gritaban al radio. 1 trataba de arrastrar a otro. 3 buscaban cobertura detrás de los árboles. Ese fue el error. El murciélago que iba al frente levantó el puño. El equipo se abrió en abanico. Nadie cruzó el centro. Nadie se expuso. La regla era clara. Aislar primero, avanzar después. La primera ráfaga vino del lado equivocado. Cortó ramas. Iluminó posiciones. No volvió a repetirse. La respuesta fue corta. Precisa. Un disparo por decisión. No hubo persecuciones largas. No hubo fuego indiscriminado. En menos de un minuto, 8 escoltas estaban neutralizados. El 9º intentó correr hacia la maleza. Dio 3 pasos. Luego, nada. Silencio. Arriba, los rotores seguían girando. No bajaron. No se fueron. Mantuvieron altura. Mantuvieron presión. El mensaje era claro. No hay salida aérea. Un sargento avanzó hacia la cabina deformada. No se apresuró. Tocó el metal caliente con el dorso de la mano. Esperó un segundo. Jaló. La puerta cedió con un crujido seco. Adentro, el aire era espeso. Olor a humo. A plástico derretido. En el asiento lateral, Nemesio Oseguera Cervantes respiraba con dificultad. Tenía la pierna derecha en un ángulo que no correspondía. Quemaduras en el brazo izquierdo. Sangre seca en la frente. Pero estaba consciente. No miró al sargento. Miró al suelo, como si supiera que ese era el último lugar donde iba a estar libre. La pistola dorada seguía en su mano. No la levantó. No intentó nada. El arma nunca fue disparada. «Objetivo con vida», dijo el sargento al radio. No levantó la voz. No hacía falta. En el perímetro, un murciélago cubría el flanco norte. Escuchó algo entre las hojas. Apuntó. Esperó. Era un perro. Olisqueó el aire. Se alejó. En la Federal 37, Rosa seguía con la cortina abajo. No había clientes. No había ruido. Solo helicópteros pasando y pasando. No prendió la televisión. No quiso saber. A kilómetros de ahí, Don Chuy volvió a encender el radio. Nada. Silencio total. Eso le dio más miedo que cualquier balazo. Cuando sacaron al objetivo en camilla, esposado de manos y pies, alguien preguntó si necesitaba oxígeno. Asintió sin hablar. Mientras lo cargaban hacia el helicóptero de evacuación, dijo una sola frase.
No fue un insulto, no fue una amenaza, fue una constatación. Me traicionaron los míos. Nadie respondió. Nadie lo miró. Las palabras se perdieron en el ruido de los rotores, pero el mensaje quedó flotando en el aire. Porque una captura así no se logra solo con fuerza. Se logra cuando alguien abre la puerta desde adentro. Y esa puerta, alguien la abrió antes de que amaneciera. Si quieres saber qué encontraron en los restos, por qué una simple maleta cambió la dimensión del operativo y cómo empezó a caer el mapa completo del CJNG, suscríbete y sigue escuchando. Lo más delicado apenas comienza. El fuego seguía bajo control cuando alguien gritó desde el costado izquierdo del fuselaje. No era una orden, era un aviso. Entre los restos retorcidos del helicóptero, una maleta había quedado atrapada bajo una viga. No estaba abierta, no estaba quemada, estaba intacta. Demasiado intacta para haber pasado por un impacto así. El sargento se agachó, tocó el material con los nudillos. No era equipaje común. Blindada, dijo. Nadie preguntó por qué. 2 murciélagos aseguraron el perímetro inmediato. No por la maleta en sí, sino por lo que podía significar. En operaciones de este nivel, los objetos pesan más que las personas. Un objeto bien elegido puede contar una historia completa. La abrieron con cuidado, sin prisa, sin cámaras. Adentro no había dinero, no había joyas, no había drogas, había papel, carpetas selladas, dispositivos de almacenamiento, cuadernos con anotaciones a mano, todo ordenado, todo clasificado. No era un botín, era un archivo. El primer documento tenía un encabezado sencillo, sin logotipos, sin nombres completos, solo columnas, coordenadas, fechas, rutas marítimas, rutas terrestres. Abajo, un mapa con marcas en Guatemala, Honduras, Colombia. El segundo archivo era peor. Listas de cuentas bancarias, instituciones en Panamá, Suiza, Islas Caimán, montos que no necesitaban explicación. Al lado, iniciales, claves, referencias cruzadas. Nadie dijo nada durante varios segundos. No hacía falta. El tercer elemento fue el que cambió el tono del operativo. Un organigrama. Más de 300 nombres. Fotografías. Funciones específicas. ¿Quién cobra? ¿Quién mueve? ¿Quién manda? ¿Quién obedece? Mandos regionales. Enlaces financieros. Operadores logísticos. Contactos políticos. Todo actualizado. No era un archivo viejo. No era un respaldo olvidado. Era una herramienta de control. Alguien que guarda eso viaja con la intención de reconstruir en otro lado. O de negociar. El comandante Rocha recibió el informe sin levantar la vista del monitor. «Confirmen cadena de custodia», dijo. Sabía lo que tenía enfrente. Y sabía que, a partir de ese momento, la captura dejaba de ser táctica y se volvía estratégica. En el helicóptero de evacuación, el objetivo permanecía consciente. Respiraba lento, miraba al frente. No preguntó por sus hombres. No pidió nada. El médico militar inmovilizó la pierna fracturada. Vendó las quemaduras. Administró analgésicos justos. No lo durmieron. Querían que llegara despierto. A las 05:10, la aeronave oficial despegó rumbo a la Ciudad de México. 3 Black Hawk artillados escoltaban la ruta. 2 plataformas aéreas no tripuladas mantenían vigilancia constante. El espacio aéreo se cerró en un radio amplio. Ningún vuelo civil. Ninguna aeronave privada. Nada que pudiera acercarse. Abajo, el cafetal empezaba a oler a mañana. El fuego se apagaba. El polvo se asentaba. Los murciélagos levantaban el cerco sin dejar rastro. No había marcas. No había banderas. Solo huellas que el sol borraría en horas. En la Federal 37, los retenes aparecieron ahora sí. Vehículos blindados, soldados visibles. La normalidad regresaba de golpe. Demasiado rápido. Como si nada hubiera pasado. Rosa levantó la cortina con cuidado. Vendió un café. Nadie habló del ruido de la madrugada. Don Chuy apagó el radio y salió a barrer el frente de su casa. No miró al cielo. Mientras tanto, en un edificio federal, equipos especializados comenzaban a desmenuzar el contenido de la maleta. Cada nombre era una puerta. Cada cuenta, una ruta. Cada foto, una posible detención. La pregunta ya no era si el CJNG iba a sentir el golpe. La pregunta era cuándo.
Y más importante todavía, ¿quién iba a moverse primero para ocupar el vacío? El helicóptero avanzaba hacia el centro del país sin desviarse un metro. Arriba no había conversación. Abajo no había paisaje. Solo tiempo suspendido. 05:10 de la mañana. Rumbo a la Ciudad de México. Altura constante. Velocidad estable. 3 escoltas aéreos marcando distancia. Nadie se acercaba. Nadie preguntaba. El espacio aéreo estaba cerrado. En la cabina trasera, el objetivo iba inmovilizado. Camila metálica. Cintas firmes. Más por protocolo que por necesidad. El dolor lo mantenía quieto. La conciencia, alerta. El médico militar revisó signos vitales sin hablar. Ajustó el vendaje de la pierna. Revisó las quemaduras. Administró analgésicos medidos. No buscaban aliviar del todo. Buscaban estabilidad. El Mencho abrió los ojos. Miró el techo del helicóptero. No preguntó a dónde iba. Sabía la respuesta. A esa altura, la negociación no empieza con palabras. Empieza con silencio. Con la certeza de que no hay ruta alterna. No hay aterrizaje improvisado. No hay rescate posible. Desde la cabina, el piloto reportó condiciones normales. Sin tráfico. Sin interferencias. Era cierto. Y también era un mensaje. En tierra, los primeros reportes ya corrían por canales internos. No comunicados. No filtraciones. Confirmación preliminar de captura. En los pasillos donde se toman decisiones, nadie celebró. Una captura así no se festeja hasta que cruza la última puerta. A las 06:20, el convoy terrestre se activó. Calles cerradas. Vehículos blindados colocados con precisión quirúrgica. Francotiradores en azoteas que no salen en fotos. Inhibidores de señal activos. Todo sin ruido. En el aire, el helicóptero mantuvo rumbo. El Mencho respiraba lento. La máscara de oxígeno le cubría parte del rostro. Sus ojos seguían abiertos. Tal vez pensaba en los nombres de la maleta. Tal vez en quién habló primero. Tal vez en quién iba a intentar tomar su lugar antes de que el sol terminara de salir. Cuando el aparato comenzó el descenso, el ruido cambió. Más grave, más cercano. Ese sonido no anuncia llegada, anuncia encierro. A las 07:00, las ruedas tocaron tierra en instalaciones federales. No hubo cámaras. No hubo gritos. Solo puertas que se abren una vez y no vuelven a hacerlo. Bajaron la camilla. Ajustaron esposas. Revisaron perímetro. Cada paso estaba cronometrado. El Mencho levantó la vista un segundo. Vio el cielo gris de la mañana. No dijo nada. En el interior, los funcionarios hablaban en voz baja. No por miedo. Por respeto al momento. Sabían que lo que acababa de llegar ahí iba a reordenar demasiadas cosas. En Michoacán, la noticia aún no era pública. Pero el ambiente ya había cambiado. Calles vacías. Cortinas a medio bajar. Miradas largas. La gente siente estas cosas antes de que salgan en las noticias. En la Federal 37, los retenes seguían. Esta vez visibles. Rosa vendía café. Nadie preguntaba nada. Don Chuy escuchaba el noticiero sin volumen. Porque cuando el poder se mueve, primero se siente en el cuerpo. Luego, en las palabras. Lo que acababa de aterrizar no era solo un hombre. Era una pieza central. Y cuando una pieza así se quita del tablero, el juego no termina. Empieza otro. Si quieres entender qué pasó dentro del CJNG en las horas siguientes, cómo reaccionan las estructuras cuando pierden a su centro y por qué el silencio puede ser más peligroso que un balazo, suscríbete y sigue. La mañana apenas comenzaba. La primera señal no fue un comunicado, fue el silencio. Dentro del CJNG, a las 07:30 de la mañana, los teléfonos dejaron de sonar como siempre. No hubo órdenes nuevas, no hubo correcciones, no hubo mensajes largos, solo respuestas cortas, cortadas, a veces ninguna. En organizaciones así, el ruido es rutina, el silencio, alarma. Los mandos regionales despertaron con reportes incompletos. Unos hablaban de un helicóptero caído, otros de un enfrentamiento menor. Nadie confirmaba nada, nadie desmentía nada. Ese vacío duró demasiado. A las 08:15, un enlace financiero en la costa intentó comunicarse con su contacto directo. No respondió. A las 08:40, un operador logístico canceló un movimiento por precaución.
A las 09:00, dos células en estados distintos tomaron la misma decisión sin coordinarse: parar. Cuando cada quien empieza a decidir por su cuenta, la estructura se fractura. En Michoacán, el ambiente era raro, no tenso, raro, como si algo grande hubiera pasado, pero nadie quisiera ser el primero en decirlo. Los negocios abrieron tarde. Las calles se llenaron a medias. La gente hablaba en voz baja, miraba el teléfono, volvía a guardarlo. Rosa notó que nadie compraba crédito para el celular. Eso nunca es buena señal. En una casa de seguridad, lejos del cafetal, alguien abrió una caja fuerte. Sacó papeles. Revisó nombres. No buscaba dinero. Buscaba saber si estaba ahí. Cuando no encontró lo que buscaba, entendió. La captura no tarda en llegar como noticia. Tarda en llegar como certeza interna. Y esa certeza llegó cuando empezó la cacería inversa. ¿Quién habló? ¿Quién filtró? ¿Quién sabía del terreno? Las preguntas corren más rápido que cualquier operativo. Y no esperan respuesta oficial. A media mañana, los primeros movimientos defensivos aparecieron. Cambios de rutas, cancelación de citas, traslados de emergencia. Todo hecho con prisa, sin coordinación central. Eso también es una señal. En la Federal 37, los retenes se mantuvieron. Esta vez, más visibles. La presencia no buscaba provocar. Buscaba marcar territorio. Don Chuy escuchó en la radio una frase que no decía nada, y lo decía todo. Autoridades realizan un operativo de gran escala en la región. Apagó el aparato. Se quedó sentado. Esperó. Porque cuando las autoridades usan esas palabras, algo ya se rompió. Dentro del CJNG, los más cercanos al círculo del líder fueron los primeros en sentir el frío. Sus teléfonos sonaron con preguntas, no con órdenes. Eso cambia todo. Un mando medio entendió que ya no había quien autorizara. Otro creyó que era el momento de avanzar. Un tercero decidió esconderse. Nadie acertó del todo. La falta de una voz única no genera caos inmediato. Genera duda. Y la duda es el principio de la violencia mal dirigida. A las 11:00, el rumor ya estaba en todos lados. No como noticia. Como certeza compartida en voz baja. Lo agarraron. No había pruebas. No había imágenes. Pero nadie lo negó. En las comunidades bajo control del cártel, el efecto fue inmediato. Comercios cerrados. Escuelas sin clases. Calles vacías. No por órdenes. Por intuición. La gente común sabe cuándo es mejor no estar afuera. Mientras tanto, en oficinas federales, el análisis avanzaba. Cada nombre de la maleta se cruzaba con movimientos recientes. Cada movimiento reciente con silencios repentinos. El tablero empezaba a mostrar grietas. Y cuando un poder así se fragmenta, lo peligroso no es lo que pierde, es lo que intenta recuperar. Si quieres entender qué decisiones equivocadas se toman en las primeras 24 horas, por qué los mandos medios son más impredecibles que un líder central y cómo se empieza a apagar el vacío en las calles, suscríbete y continúa. El silencio no dura para siempre. Las primeras 24 horas después de una captura así no se miden por el número de muertos, se miden por el desorden. A las 13:00 del 6 de diciembre, el país todavía no tenía un comunicado oficial, pero ya lo sabía. No por las noticias, por el movimiento. Helicópteros que no se retiraban, retenes que no se levantaban, mandos medios que evitaban dar declaraciones. Cuando el Estado guarda silencio tanto tiempo, es porque algo está siendo procesado con cuidado. Dentro del CJNG, el impacto fue inmediato, pero desigual. No hubo una orden general, no hubo mensaje unificador, y eso fue lo primero que todos notaron. Las células que operaban lejos del núcleo reaccionaron por instinto, no por estrategia. Cambios de casas de seguridad sin coordinación, radios apagados sin aviso previo, traslados nocturnos improvisados. Cada movimiento buscaba protección individual, no estabilidad colectiva. Eso es fragmentación temprana. A las 14:10, un mando medio en la región del Bajío ordenó cerrar 2 brechas secundarias por seguridad. Nadie se lo pidió. Nadie se lo autorizó. El resultado fue inmediato. Presencia militar donde antes no la había. A las 14:40, un operador financiero intentó mover fondos de una cuenta que llevaba meses sin tocarse. No era una gran cantidad. Era un reflejo. El sistema bancario marcó alerta.
Otro hilo quedó expuesto. Cuando un liderazgo central desaparece, el problema no es la violencia, es la descoordinación. En Michoacán, la vida seguía, pero a medias. Rosa abrió la tiendita con la cortina apenas levantada. Vendió café, pan dulce, nada más. Nadie se quedaba a platicar. Los clientes pagaban rápido, miraban alrededor, se iban. Don Chuy salió solo para barrer el frente de su casa. No prendió el radio, no quería ruido. En estos pueblos, la experiencia enseña que el primer día siempre es el más silencioso, el segundo, el más peligroso. A las 16:00, en oficinas federales, el primer análisis serio estaba listo. No hablaba de desmantelamiento, hablaba de una ventana operativa, una ventana corta, horas, tal vez días. Cuando una organización pierde a su líder, necesita tiempo para redefinir jerarquías, rutas, lealtades. Ese tiempo es el único momento en que comete errores visibles. La instrucción fue clara. Nada de golpes espectaculares, nada de provocaciones abiertas, solo presión constante, silenciosa, cateos quirúrgicos, detenciones selectivas, revisión de movimientos financieros, cortar conexiones antes de que se recompongan. A las 18:30, en una comunidad bajo control histórico del CJNG, una camioneta con hombres armados dio vueltas durante casi una hora. No bajaron, no amenazaron, solo estuvieron ahí. Ese tipo de presencia no tranquiliza, intimida. Las tiendas cerraron temprano, las calles se vaciaron. El miedo volvió a ocupar su lugar habitual, el centro de todo. A las 19:45, un analista señaló algo en la pantalla del centro de comando. 3 nombres del organigrama incautado habían cambiado de ubicación en menos de 12 horas. No se movían como equipo, se movían como individuos huyendo. Eso confirmaba la hipótesis. El CJNG no estaba reaccionando como bloque, estaba deshaciéndose en células aisladas. La noche cayó sin enfrentamientos, y eso inquietó a todos los que conocen el terreno, porque cuando no hay reacción inmediata tras una captura de este nivel, no es contención, es reacomodo. A las 22:00, el balance provisional era claro. No habría mensaje violento esa noche, no habría demostración de fuerza. El golpe había sido demasiado interno, demasiado cercano al núcleo. En la celda de máxima seguridad, el Mencho seguía despierto. No pedía abogados. No exigía llamadas. Sabía que el verdadero daño no se mediría en horas, sino en traiciones acumuladas. Sabía también que, en ese momento, alguien del otro lado estaba revisando nombres, decidiendo quién debía desaparecer primero. A medianoche, el país parecía tranquilo, pero debajo de esa calma, el vacío ya estaba cobrando. Porque el problema no es cuando un líder cae. El problema es todo lo que cae después, sin nadie que lo sostenga. El segundo día no trae sorpresas, trae realidad. A las 06:18 de la mañana, el sol cae oblicuo sobre la Federal 37. Los retenes siguen ahí, pero ya no llaman la atención. La gente aprende rápido, baja el vidrio, enseña papeles, no pregunta nada. El miedo ya no paraliza, organiza. Eso es más peligroso. Dentro del CJNG, el amanecer confirma lo que nadie quiso decir en voz alta la noche anterior. No hay voz central, no hay línea única, no hay mensaje que baje desde arriba y ordene el caos. El teléfono que antes resolvía dudas ya no existe. A las 07:05, un mando regional despierta con 3 mensajes contradictorios. Uno le pide calma, otro le exige presencia. El tercero no dice nada, solo manda una ubicación. Ese silencio pesa más que una orden. Decide moverse, no pide autorización, no avisa, no coordina. Mueve a su gente a una casa que considera segura, una que ha usado antes, una que cree fuera del radar. No sabe, no puede saber, que esa dirección aparece subrayada en el organigrama incautado. El error no es inmediato. Los errores grandes nunca lo son. A las 08:20, en otra región, un operador financiero intenta hacer algo mínimo, pagar nóminas atrasadas. No es un movimiento grande. No busca huir, busca normalidad. El sistema bancario marca alerta por coincidencia de patrones. Antes, eso se resolvía con una llamada. Hoy, no hay a quién llamar. En oficinas federales, nadie acelera. Nadie se emociona. Se anota.
Se cruza. Se espera. En Michoacán, la mañana avanza con una calma tensa. Rosa abre la tiendita, pero deja la cortina a medio bajar. Vende café, tortillas, refrescos. Nadie se queda. Nadie conversa. El negocio funciona, pero sin alma. Don Chuy barre el frente de su casa. Mira hacia la brecha. Escucha un motor lejano. Se detiene un segundo. El motor pasa. Sigue barriendo. La costumbre es una forma de sobrevivir. A las 10:00, el primer gesto torpe aparece. Una camioneta con hombres armados se deja ver en una carretera secundaria. No dispara. No amenaza. Solo pasa lento. Demasiado lento. El mensaje no es para el Estado. Es para los otros grupos. Eso confirma lo que los analistas ya sospechaban. La fragmentación dejó de ser interna. Empieza a mostrarse. A las 11:30, en un escritorio federal, alguien señala la pantalla. 2 movimientos de personal del CJNG ocurrieron con una diferencia de 20 minutos en zonas que antes se coordinaban. Ahora no. Eso no es estrategia. Es instinto. Y el instinto, sin mando, suele equivocarse. A mediodía, la instrucción oficial no cambia. Presión constante, sin espectáculo. No provocar. No empujar demasiado. Dejar que el desorden madure. Porque cuando una organización así se queda sin centro, no se derrumba de golpe, se deshilacha. A las 14:45 cae una detención discreta. No hay cámaras, no hay comunicado, solo una camioneta que entra a un estacionamiento y no vuelve a salir. En el tablero, una línea se apaga. A las 16:00, el ambiente en las comunidades cambia. No hay balaceras, pero hay miradas largas, tiendas que cierran antes, padres que recogen a los niños más temprano. La gente común sabe leer los silencios. A las 18:30, el segundo día muestra los dientes. Un grupo armado se cruza con otro en una brecha. No se enfrentan, se miden, se observan, se van. Eso es peor que un choque, porque significa que están probando límites. En la noche, el país parece tranquilo. Las noticias hablan de otra cosa. El tema se diluye en titulares vagos. Pero en los pueblos, nadie se relaja. Don Chuy apaga la luz temprano. Rosa cuenta el dinero y guarda el cambio en otro lugar. Nadie lo dice, pero todos lo sienten. Lo peor no pasó aún. En la celda de máxima seguridad, el Mencho permanece despierto. Aquí el tiempo no se mide en horas. Se mide en ausencias. Cada nombre que no llama. Cada contacto que no aparece. Sabe que afuera alguien ya tomó una decisión sin pedir permiso. Y sabe también que cuando eso ocurre, el control ya no vuelve a ser el mismo. El segundo día no explota. Se acomoda. Y cuando termina de acomodarse, deja todo listo para el choque. ¿Qué pasa cuando el tercer día ya no aguanta el silencio? Si quieres seguir la historia completa, suscríbete ahora. Porque a partir de aquí, las decisiones empiezan a cobrarse en sangre, aunque todavía no se vea. El tercer día ya no permite fingir normalidad. Lo que no explotó antes, empieza a crujir. A las 05:42 de la mañana, en un punto perdido entre Buenavista y Tepalcatepec, un radio encendido demasiado tiempo emite una clave incompleta. No es una orden. No es un saludo. Es una pregunta lanzada al aire. Nadie responde. Ese vacío es suficiente. En estructuras como el CJNG, el tercer día marca la transición entre el desconcierto y la acción mal calculada. Ya no se trata de esconderse. Se trata de marcar presencia antes de que otro lo haga. A las 06:30, en la Federal 37, un convoy de camionetas sin placas avanza más rápido de lo normal. No dispara, no se detiene, solo pasa. Los retenes no reaccionan, observan, anotan. El mensaje no es operativo, es psicológico. En Apatzingán, Rosa abre tarde. No porque quiera, porque puede. El primer cliente compra cigarros y se va sin mirar atrás. El segundo pregunta si todo sigue tranquilo. Ella encoge los hombros. En estos pueblos, decir que sí o decir que no puede costar lo mismo. A las 08:10, el análisis federal confirma lo esperado. Hay 2 mandos medios intentando llenar el vacío en zonas distintas. Ninguno tiene respaldo total. Ambos se mueven con prisa. La prisa es un error clásico. En una brecha secundaria, 2 grupos armados se encuentran de frente. No hay disparos.
Hay miradas largas, motores encendidos, radios abiertos sin hablar, 30 segundos eternos. Luego, cada quien sigue su camino. Ese cruce no aparece en ningún comunicado, pero define el día, porque cuando dos facciones se miden sin disparar, lo siguiente ya no es negociación, es ajuste. A las 10:00 cae el primer rumor sólido. Un mando cercano al círculo original fue citado para aclarar cosas. Nadie vuelve a verlo. No hay cuerpo, no hay ruido, solo ausencia. En oficinas federales, el tablero se actualiza. Una pieza desaparece. Dos se mueven. El patrón es claro. Depuración interna. El Estado mantiene la misma línea. Presión constante, sin golpes espectaculares. Saben que cualquier acción visible puede acelerar una violencia que todavía se está reacomodando. A las 13:00, en una comunidad serrana, una primaria suspende clases por fallas eléctricas. No hay fallas. Hay miedo. Los padres recogen a los niños en silencio. Nadie pregunta. Don Chuy escucha helicópteros lejanos. No pasan cerca. No bajan. Pero el sonido es suficiente para traer recuerdos viejos. Apaga el radio. Se sienta. Espera. A las 15:30, el tercer día muestra su primer diente real. Un vehículo incendiado aparece en una carretera secundaria. Sin mensaje. Sin firmas. No hay heridos. Solo metal retorcido y humo. No es una guerra. Es un aviso. En el CJNG, el mensaje se entiende rápido. Alguien quiere mostrar que sigue teniendo mano. El problema es que no todos reconocen esa mano como legítima. La tarde avanza con una tensión nueva. No es caos. Es expectativa. Los comercios cierran antes. Los pueblos se vacían más temprano. La gente común ajusta rutinas sin que nadie se lo pida. En la celda, el mencho pasa horas sin hablar. No pregunta por nombres. No exige nada. Sabe que el tercer día es cuando los errores empiezan a ser irreversibles. Sabe también que cada decisión tomada sin su voz debilita la estructura que levantó durante años. No por traición abierta, sino por ambición desordenada. A las 20:00, el análisis final del día es contundente. La fragmentación ya cruzó el punto de retorno. No hay marcha atrás rápida. El tercer día no trae guerra abierta. Trae alineamientos forzados. Y cuando esos alineamientos se rompen, el costo ya no lo pagan los que deciden. Lo pagan los que viven ahí. El cuarto día ya no admite ambigüedades. Lo que no se definió antes, ahora se pone a prueba. A las 06:03 de la mañana. En una brecha que conecta a Patzingán con la Sierra Baja, una patrulla municipal reduce la velocidad sin razón aparente. No hay reporte previo. No hay llamada al C4. Solo una intuición vieja. El oficial al volante mira el retrovisor. A unos 100 metros, una camioneta sin placas permanece detenida, motor encendido. Vidrios polarizados. Nadie baja. Se miran. 5 segundos. Luego cada quien sigue su camino. Ese tipo de encuentros no aparece en los partes oficiales, pero en estos territorios marca frontera. Dentro del CJNG, el cuarto día es el punto exacto donde la duda se convierte en competencia abierta. Ya no basta con esconderse. Ya no basta con moverse. Ahora hay que demostrar control. No al Estado. A los otros. A las 07:15, dos mensajes circulan por canales distintos. No usan el mismo lenguaje, pero dicen lo mismo. Hay que ordenar la plaza. Ninguno viene firmado. Ninguno menciona al líder ausente. Eso es lo peligroso. Cuando el poder no tiene rostro, cualquiera puede intentar usarlo. En la Federal 37, los retenes se mantienen, pero algo cambia. Ya no revisan tanto. Observan. ¿Quién baja la mirada? ¿Quién acelera? ¿Quién intenta rodear? Las fuerzas federales saben que el cuarto día no se trata de choques frontales. Se trata de leer quién se siente con derecho a mandar. Rosa abre la tiendita temprano. Vende menos que otros días. Un hombre compra hielo y cervezas. Paga de más. No pide cambio. No mira a los ojos. Ese gesto pequeño pesa más que una amenaza directa. Don Chuy escucha pasos afuera de su casa a media mañana. No abre. No pregunta. Los pasos se alejan. El silencio regresa. Ese silencio, en estos pueblos, nunca es neutro. A las 10:10 aparece el primer mensaje claro del cuarto día.
No es masivo, no es escandaloso, es selectivo. Un operador logístico del CJNG, de nivel medio, es interceptado en camino a su trabajo. No hay persecución, no hay disparos, solo una camioneta que se detiene, una conversación corta y una ausencia que nadie explica. La noticia corre rápido, pero en voz baja. No genera pánico, genera alineamientos. En oficinas federales, el tablero se ajusta. La lectura es unánime. Alguien está intentando consolidar mando usando miedo dirigido. Eso no es reacción, es ambición. La instrucción oficial se mantiene intacta. No intervenir de inmediato. Dejar que el movimiento se exponga. Quien busca imponer control demasiado pronto, se delata. A las 12:45, una secundaria en un municipio cercano suspende clases sin aviso público. Los padres ya estaban enterados por mensajes privados. La comunidad se protege sola cuando siente que el poder está en disputa. El cuarto día avanza con un peso distinto. No hay caos, pero tampoco calma. Es una tensión sostenida, como una cuerda estirada demasiado tiempo. A las 15:30, dos grupos armados se cruzan en una carretera secundaria. Esta vez no pasan de largo. Se detienen. Se observan. Radios abiertos. Nadie habla. Un minuto completo de silencio. Ese minuto es más violento que cualquier balacera. Al final, uno de los grupos retrocede. No huye. Retrocede. Ese gesto se interpreta de inmediato. No como paz, como debilidad. En la celda de máxima seguridad, el mencho cierra los ojos por primera vez en días. No duerme. Piensa. Sabe que el cuarto día es cuando los liderazgos falsos se prueban. Y que muchos no sobreviven a esa prueba. Sabe también que cada gesto afuera está siendo registrado. Que su ausencia ya está escribiendo nuevas jerarquías sin él. A las 20:40, el balance del día es claro para todos los que observan el tablero. El CJNG ya no funciona como una sola voz. Es un conjunto de voces intentando imponerse. Eso no significa colapso inmediato. Significa fricción constante. Y cuando la fricción se acumula sin dirección, el estallido deja de ser una posibilidad. Se vuelve una fecha. El quinto día no se anuncia con balazos. Se anuncia con ausencias. A las 05:58 de la mañana, en una colonia periférica de Buenavista, Tomatlán, un camión de reparto se queda detenido a mitad de la cuadra. El chofer mira la esquina, revisa el retrovisor, apaga direccionales y da vuelta. No hubo amenaza directa. No hubo gritos. Solo una señal que no necesitó palabras. Cuando la logística cotidiana empieza a fallar, el poder ya bajó a la calle. Dentro del CJNG, el quinto día marca el paso que nadie quiere nombrar: cobrar control. Ya no basta con mostrarse ni con medir fuerzas. Ahora hay que imponer rutina. Decidir quién abre, quién cierra, quién pasa y quién no. Eso no se hace desde oficinas ni desde cerros. Se hace a ras de suelo. A las 07:20, en la Federal 37, los retenes siguen, pero la dinámica cambia otra vez. Menos revisión frontal, más observación lateral. Los soldados miran placas, miran manos, miran ojos. No buscan detener, buscan detectar cambios. Rosa abre la tiendita con retraso. El proveedor no llegó. El pan no llegó. El hielo llegó a medias. Vende café aguado y refrescos tibios. Un cliente pregunta si mañana sí va a haber. Ella encoge los hombros. En este punto, prometer algo es arriesgarse. Don Chuy sale temprano por agua. Camina 2 cuadras más de lo normal porque la llave cercana no abrió. Nadie dio explicación. Nadie la cerró con candado. Simplemente no abrió. Regresa despacio. Mira las puertas. Cuenta perros. El barrio está demasiado callado. A las 08:45 aparece el primer cobro visible del quinto día. No es un ataque. Es una orden indirecta. Un comercio recibe un mensaje corto. Hoy no abras. No está firmado. No amenaza. Pero se cumple. Ese es el cambio. El poder ya no se prueba entre armados. Se prueba sobre civiles. En oficinas federales, el análisis se vuelve más fino. Los mapas no muestran enfrentamientos, pero sí alteraciones de rutina. Rutas de transporte canceladas, horarios movidos, proveedores ausentes. Eso indica control territorial sin disparar. La instrucción sigue igual. Presión constante, sin espectacularidad.
Saben que intervenir de golpe puede convertir ese control silencioso en violencia abierta. A las 11:30, un rumor se solidifica. Un mando medio que intentó ordenar una zona recibe resistencia interna. No de otro cártel, de su propia gente. La discusión no escala, se corta. Minutos después, su teléfono deja de responder. No hay cuerpo, no hay reporte, solo otro hueco en la estructura. En Michoacán, la vida se achica. Las calles se vacían más temprano. Las escuelas funcionan a medias. Los padres recogen a los niños antes del timbre final. Nadie lo ordena. Todos lo entienden. A las 13:15, una secundaria suspende clases por falta de personal. El personal está ahí. Lo que falta es certeza. En la celda, el Mencho pasa largos minutos mirando la pared. No pregunta por noticias. No pide información. Sabe que el quinto día es cuando el costo se desplaza. Del interior de la organización hacia la gente que no decide nada. Sabe también que cada orden sin firma genera rencor. Y el rencor, tarde o temprano, cobra. A las 15:40, una camioneta con hombres armados se detiene frente a un taller mecánico. No bajan. No dicen nada. Permanecen ahí 10 minutos. Luego se van. El taller cierra. Ese gesto, repetido en 3 puntos distintos, no necesita explicación. Es control por presencia. En la Federal 37, el tráfico cae. Los autobuses pasan con menos pasajeros. Los vendedores ambulantes no salen. El miedo se volvió administrativo. A las 18:10, el quinto día deja claro su precio. Una familia decide no abrir su negocio por primera vez en 20 años. No porque haya pasado algo concreto, porque podría pasar. En oficinas federales, alguien resume el día en una frase corta. Ya bajó a la calle. Eso cambia el cálculo. Cuando el impacto toca a civiles, el margen de espera se acorta. La noche cae con una calma tensa. No hay balaceras. No hay videos. Solo pueblos enteros que se guardan. Don Chuy apaga la luz temprano. Rosa guarda el dinero en 2 lugares distintos. Nadie habla de mañana. Porque el quinto día no busca demostrar poder. Busca hacerlo costumbre. Y cuando el miedo se vuelve costumbre, el daño ya no se mide en titulares. Se mide en vidas pequeñas que se encogen. El sexto día ya no pertenece al crimen ni al operativo. Pertenece a la tierra. A las 06:12 de la mañana, el sol cae sobre los cafetales de Apatzingán como cualquier otro día. No hay humo. No hay helicópteros. No hay retenes nuevos. Solo polvo levantándose con los primeros camiones y gallos cantando como si nada hubiera pasado. Ese es el detalle que más pesa. El país sigue. En las comunidades que vivieron la semana más tensa en años, la gente sale con cuidado. No celebra. No comenta. Se limita a probar si el mundo volvió a funcionar. Abrir una puerta. Encender un motor. Levantar una cortina. Rosa abre la tiendita completa por primera vez en días. El proveedor llega tarde, pero llega. El pan es poco, pero alcanza. Un cliente paga con monedas y sonríe rápido, como pidiendo permiso para hacerlo. No hablan del tema. No hace falta. Don Chuy prende el radio viejo a volumen bajo. Las noticias ya no hablan del operativo. Hablan de tráfico, de clima, de fútbol. Eso lo tranquiliza más que cualquier comunicado. Porque cuando el ruido se va, queda lo real. Dentro del CJNG, el sexto día marca algo definitivo. El liderazgo anterior ya no existe como eje. No importa si hay nombres que intenten ocuparlo. El vacío dejó cicatriz. Las células que sobrevivieron aprendieron 2 cosas en una semana. Que el silencio mata más lento que el fuego, y que la desconfianza es permanente. Eso no se corrige con órdenes. En oficinas federales, el balance final no se hace en ruedas de prensa. Se hace en hojas sin firma, detenciones discretas, rutas cortadas, flujos alterados. Nada espectacular, pero constante. El Estado no declara victoria. Sabe que estas historias no terminan, solo cambian de forma. La maleta incautada sigue generando líneas de investigación. Nombres que ya no duermen tranquilos. Contactos que se enfrían. El mapa del poder criminal ya no es el mismo, pero tampoco es vacío. En la celda de máxima seguridad, el Mencho pasa su sexto día sin pedir nada. El dolor es controlable. La conciencia, pesada. Sabe que su captura no cerró la historia. La fragmentó. Sabe también que, afuera,
Muchos pagarán decisiones que no tomaron. Eso es lo único que no cambia nunca. En Michoacán, la gente vuelve a medir sus pasos. Las escuelas reabren. Los camiones regresan. Los niños vuelven a cargar mochilas. La normalidad es frágil, pero necesaria. Una señora en la plaza principal lo resume sin querer. Ojalá ahora sí nos dejen vivir. No es optimismo. Es cansancio. El cafetal del Terrero queda atrás. No hay placa. No hay memorial. Solo árboles quemados y tierra removida. Para el país, fue un punto en el mapa. Para quienes viven ahí, fue una semana en la que se podía morir. Y ese recuerdo no se va con los helicópteros. La lección no es heroica, no es épica, es mexicana. En este territorio el poder no cae con un solo golpe. Se desgasta, se traiciona, se divide. Y cuando cae, arrastra. El sexto día no trae justicia total. Trae consecuencia. La captura de un líder no devuelve la paz automáticamente, pero abre una grieta. Y por esa grieta, a veces, entra el aire suficiente para seguir. No hay aplausos, no hay finales felices, solo silencio. Y la posibilidad, frágil, mínima, de que mañana sea un poco menos violento que ayer. Si esta historia te mantuvo escuchando hasta aquí, suscríbete. Este canal no promete soluciones. Promete entender lo que pasa cuando el ruido se apaga y la vida sigue en medio. Déjame en los comentarios qué crees que viene después. ¿Fragmentación permanente o nuevo orden forzado? Porque en México, la pregunta nunca es si termina una era. La pregunta es, ¿qué nace de sus ruinas? Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Fue porque esta historia te sostuvo en silencio durante más de una hora. Aquí no contamos cuentos. Aquí reconstruimos lo que pasa cuando el poder se rompe y la gente común queda en medio. Suscríbete ahora, no para ver violencia, sino para entenderla antes de que vuelva a tocar la puerta. Déjame en los comentarios qué crees que viene después. ¿Fragmentación eterna o un nuevo orden impuesto a sangre fría? Porque en México, el final nunca es el final. Es solo el punto donde empieza otra historia.